tú, independientemente de tu edad, tu filiación, tu condición social, si trabajas o no, etcétera, etcétera, estoy seguro que directa o indirectamente te puedes ver beneficiado por lo que voy a explicar a continuación y contribuir en esta acción colectiva. Como bien sabéis, después del debate que tuve con Raúl Castañeda, director del despacho de abogados Preico Jurídico, encargado de reclamaciones de cantidad a bancos, financieras, ley de segunda oportunidad, etcétera, etcétera, decidí aceptar una colaboración que me ofreció el propio Raúl Castañeda por dos motivos fundamentales. El primero, porque como he dicho, creo que muchas personas se pueden ver individualmente beneficiadas recuperando un montante que a futuro le va a venir muy bien, sobre todo de cara al próximo año 2023 y 2024. Y segundo, porque creo que esta acción, siendo colectiva, realizándose en masa y teniendo la capacidad, este despacho, de realizarla en masa, puede suponer el inicio, o por lo menos una vía, para empezar a poner en un brete desde la sociedad civil a la oligarquía financiera indisociable en España de la oligarquía política. Y esto para mí realmente es lo más importante. Recordemos que de hecho fue en los años 90 cuando la clase política española decidió despenalizar la usura. La usura es un término jurídico que se aplica cuando se cobra un interés excesivo por estar en una posición sustancial de superioridad frente a aquel a quien se le concede un préstamo. Es decir, cuando un banco, una financiera o alguien que quiere financiarte un producto aprovechándose de la necesidad de alguien, le aplica con falta de transparencia y sin que esa persona sepa realmente si ese interés es mucho o poco o cuánto debería cobrarse, pues le aplica un interés extraordinariamente o notablemente alto y lo que hace es enriquecerse injustamente, que es lo que han hecho las entidades financieras, bancos, entidades prestatarias, concesionarias de automóvil, etcétera, etcétera. Pues la clase política española, que como sabéis se caracteriza por la ausencia de límites y control en su gestión política, en su simbiosis y necesidad con la banca y las entidades financieras, en los años 90 permitió, despenalizando la usura, también que las entidades financieras y los bancos pudieran literalmente robar, aprovecharse de las necesidades de sus clientes, suprimiendo la penalización de la usura y por lo tanto quitando un límite y control a la hora de prestar dinero a otro, que era la penalización de la usura. Desde entonces, en España se practica de manera habitual sin que la gran mayoría de los ciudadanos lo sepamos. En casi todos los préstamos, hipotecas, créditos, financiaciones, muchas veces se está aplicando la usura. Y esto se ha permitido en España porque hay un beneficio político e institucional de esta actividad, como digo, permitida en España desde los años 90, de robar directamente a los ciudadanos cuando se ven necesitados de crédito. Por eso he considerado y aceptado esta colaboración con el despacho de Raúl Castañeda, que ha presentado decenas de miles de demandas, ganando ya miles y recuperando centenares de millones de euros para sus ciudadanos. Porque cuando esto crezca y el volumen sea arrollador para la banca y las financieras, podremos tener un instrumento, una herramienta junto con muchas otras para que la ciudadanía de alguna manera tenga la capacidad de reclamar ante la clase política lo que es suyo. O bien que la jurisprudencia empiece a modificar lo que hasta ahora ha dado una consecución y una arrolladora cantidad de victorias judiciales al despacho de Preico, y entonces se haga todavía más evidente la simbiosis y la corrupción del sistema público del Estado español. Y os voy a explicar con un caso propio cómo se va a hacer esta colaboración. Yo he aceptado esta colaboración a través de mi supervisión, de saber exactamente quiénes de vosotros vais a emprender esta vía gracias a haber visto este vídeo y a hacerlo con la garantía de que yo voy a estar supervisando y observando quiénes de vosotros habéis realizado estos procedimientos, cómo van, etcétera, etcétera. Y por eso le pedí a Raúl que para esto habilitara un correo específico que es este: gisbert@preicojurídicos.com. Este es un correo para iniciar todos estos trámites del modo en que os voy a decir a continuación. Muy importante, por favor, este correo es exclusivamente para reclamaciones de préstamos, financiaciones, hipotecas, ley de segunda oportunidad, etcétera, etcétera. No es un correo para contactar conmigo. Es más, este correo
primeramente va a ser filtrado por un equipo de este despacho de abogados que va a trabajar en colaboración conmigo y por lo tanto todo lo que mandéis, que yo os agradezco mucho, agradeciéndoos mi labor o con propuestas vuestras de acción, etcétera, etcétera, no van a ser contestados y tampoco me van a llegar porque van a ser eliminados, porque va a suponer por lo tanto una gran carga de trabajo tener que estar dirimiendo qué correo sí, qué correo no y sobre todo pidiendo documentación, pidiendo DNI, abriendo procedimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto os pido en exclusiva que mandéis correos para aquellos que queráis presentar lo que os voy a decir a continuación. Aquí tengo yo un crédito que yo pedí al Banco Santander en el año 2018, una época en la que yo trabajaba y además para tener que estudiar y costearme, en este caso, por ejemplo, estudios de máster, tuve que pedir un crédito. Un crédito que, como digo, yo pedí al Banco Santander en el año 2018, en el que me daban una serie de condiciones que yo necesitaba en ese momento para poder continuar con mis estudios y necesitaba, en este caso, 5.900 euros. Me ponían una tasa anual equivalente, un interés, del 11,2%. Y yo firmé este crédito. Yo entonces no sabía si este TAE era mucho o era poco y sobre todo en base a qué, en relación a qué es mucho o poco. Cada uno no puede poner el TAE que quiera. Pues no puede poner el TAE que quieran. Resulta que de estos 5.900 euros que yo pedí, finalmente con este 11% de interés, yo tenía que devolver y devolví 7.200 euros. Es decir, yo tenía que devolver, y en este caso devolví, creo que era 4 años, los 5.900 euros que me habían prestado, más 1.350 por el 11% de tasa anual equivalente de ese interés. Pues bien, este préstamo que yo hice en el año 18 tiene usura. Tiene usura porque ese 11% de tasa anual equivalente, ese interés que me aplicaba el banco en este crédito para mis estudios, es más de lo que el Banco de España publicó ese año como legal, como interés legal, el que debía aplicarse. ¿Y esto qué significa? Pues significa que este contrato de préstamo es radicalmente nulo. De raíz, de origen, es nulo. ¿Por qué? Porque viola un principio fundamental del derecho, que es el de no permitir el enriquecimiento injusto. Y en base a esto hay una ley, que es la ley Azcárate del 23 de julio de 1908, que en su artículo 1, como bien podéis leer aquí, establece que será nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, o en condiciones tales en que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa o su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Esta ley, junto con el Código Civil en vigor, que cumplen con un principio que es el de no permitir combatir el enriquecimiento injusto, es lo que ha llevado al equipo de Preico Jurídico a ganar tantos y tantísimos casos. Pero se requiere de un mayor volumen, de mayores personas reclamando esta nulidad, para intentar por lo menos corregir esta situación y, si se puede, incluso llegar a forzar, a establecerlo, a ponerlo como instrumento político contra la oligarquía económica y política de nuestro país. Por lo tanto, ¿qué es lo que debéis hacer? Cogéis todos vuestros préstamos, créditos, como el que yo hice, pero también financiaciones de neveras, coches, hipotecas, absolutamente todos los créditos que tengáis, con financieras, con bancos, etcétera, etcétera, y los mandáis, los escaneáis y los mandáis a este correo, gisbert@preicojurídicos.com, junto con una identificación y un número de teléfono. Si no tenéis una copia del contrato que tenéis, la financiación X, simplemente en el mail explicáis: tengo un crédito, tengo una financiación con esta empresa o con esta entidad o lo que sea, y el equipo de Preico también se encargará de pedirle a esa entidad o a ese banco o a esa financiera ese contrato para examinar si tiene o no usura. Ahí gratuitamente se os dirá si los préstamos que vosotros tenéis tienen o no usura. Y cuando tengan usura, se os dará la posibilidad de reclamarlos.
En este caso, yo he querido también hacer esta colaboración porque gracias a que el equipo de Preyco está tan especializado en estos casos y tiene un equipo tan grande, pues actúan de una manera muy diferente a la que actuaría un pequeño abogado o yo cuando cojo un caso que necesita una provisión de fondos de por lo menos 4 cifras. En este caso, por 150 euros para los costes de los procuradores, etcétera, etcétera, es como se inicia el proceso en Preyco, con el compromiso de llegar hasta el final. Todo eso ya lo explicarán ellos y yo supervisaré el proceso de cada uno de vosotros. Al final, ¿qué pasará? Pues pasará que, por ejemplo, yo este préstamo que ya lo pagué en su día, pues dentro de 1 año y medio o 2 años, cuando termine el proceso, de repente me llamarán de Preyco: oye Rubén, ya hemos terminado de reclamar este préstamo. Los 1.300 euros de intereses que pagaste se te van a ser devueltos y se os ingresarán en vuestra cuenta corriente. Al mismo tiempo, el banco X o la financiera o etcétera, etcétera, estará obligado a pagarle a Preyco las costas del proceso que no habréis tenido que asumir vosotros, de la cual, aviso, no me llevo nada. Y eso puede suponer para los bancos y financieras millones, centenares, incluso de millones de euros que pueden serle devueltos a la ciudadanía y que pueden ser empleados a través de la estructura de Preyco para reclamar cada vez mayor acción civil contra la oligarquía financiera y económica. Por lo tanto, como digo, muy sencillo, cogéis vuestros préstamos, financiaciones, todas las que tengáis, nada más, por favor, lo mandáis a este correo junto con vuestra identificación. Obviamente es un correo de un despacho de abogados que cumple con la ley de protección de datos y todo, etcétera, etcétera. Vuestro número de teléfono y, por cierto, obviamente no hace falta que sean créditos que ya hayáis terminado de pagar. Pueden ser créditos que estéis pagando ahora. Se os puede hacer una quita o una devolución o una reestructuración cuando se gane el caso, etcétera, etcétera. Y como os digo, yo estaré supervisándolo personalmente. Además, yo he estado allí, por eso he aceptado esta colaboración, porque he estado en los despachos, he visto cómo trabajan, han aceptado que yo pueda supervisar todo esto y os garantizo que si llegamos a un número cada vez más elevado de personas que tomen esta vía, puede ser un muy buen instrumento junto con muchos otros para forzar a la clase política a ciertas cosas que, como todos sabéis en este canal, deseamos, queremos y luchamos porque se implementen. Recordad, gisbert@preycojurídicos.com. El asesoramiento, deciros si los préstamos o financiaciones tienen usura, es totalmente gratuito. Si queréis reclamar alguno, una provisión de fondos completamente mínima, que además, se me olvidaba, me dijo Raúl que podéis totalmente establecer a plazo, es decir, esos 150 euros que se piden de gastos para realizar el proceso con ciertas garantías y que luego la gente no se eche atrás cuando ya se ha puesto en marcha todos los procuradores y todo, lo podéis pagar en varias veces, esos 150, pues 50 un mes, 50 otro o 20, etcétera, etcétera. O sea, que os dan todas las facilidades. Y dentro de 1 año, 2 o año y medio, pues de repente podréis recuperar todos los intereses que pagasteis de más por un préstamo usurario al amparo de este levantamiento de límites y control que en muchos países hay, pero que en España se hizo con la complicidad entre clase política y oligarquía financiera para espolear a los ciudadanos. Nada más, espero que os haya servido este vídeo, espero que toméis acción si vosotros no tenéis nada, la gente a vuestro alrededor, familiares, amigos, etcétera, etcétera, porque como os digo, creo que es una buena iniciativa y he decidido apoyarla, además de poner tiempo de mi vida en supervisar y ver cómo se realiza. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo, compartidlo sobre todo por lo importante de lo que estamos ofreciendo en él, suscribiros, darle a me gusta, salud y libertad colectiva.